primero que todo, ¿cómo funciona esto de tú confiscarle o de tú decidir que vas a meterle sanciones y cómo se implementan? Voy a plantear esto. Ayer todo el mundo sabe que Estados Unidos le incautó el avión a Nicolás Maduro. Y todo el mundo, a favor o en contra, tuvo una opinión. Lo que a mí me parece interesante, Adolfo, es que hoy Vladimir Putin está en Mongolia, oye, y no le interviene en el avión. Y fue a Sudáfrica y la orden que había de su arresto, tampoco, oye, lo arrestaron y tampoco le confiscaron el avión a Vladimir Putin. ¿Qué tendrá Vladimir Putin que no tiene Nicolás Maduro? Que a Nicolás Maduro le confiscan el avión y a Vladimir Putin ni lo arrestan. De hecho, recientemente hubo un acuerdo donde Vladimir Putin, que tiene una orden de arresto y tiene una orden de confiscación, no le han confiscado los bienes. Con nosotros el profesor Molinelli, para lo mejor Adolfo tiene una teoría, así que quiero escuchar tu teoría también, Adolfo, de por qué tú crees que a Vladimir Putin no le hacen las incautaciones que le hicieron a Maduro. Profesor, buenas tardes, gracias por estar conmigo. Gracias por tenerme. ¿Tu teoría cuál es? ¿Por qué a Vladimir Putin no lo arrestan en Mongolia ni en Sudáfrica, ni le incautan el avión, mientras que a Maduro pues le llevaron el avión? Yo creo que estamos hablando de actores diferentes en el derecho internacional. Estados Unidos es un país que notablemente siempre ha movilizado sanciones unilaterales que generalmente en el derecho internacional se consideran inválidas, pero Estados Unidos las ha ejercido a todo modo. No obstante, también tenemos que reconocer que en el caso de Rusia, si bien hay muchos países que se suscriben al sistema de la Corte Internacional Penal, también hay muchísimos de estos países que continúan en relaciones abiertas comerciales con Rusia, y esto es cuestión de ponerlo en una balanza. ¿Hasta qué punto el país le da una prioridad su lugar en el espacio del derecho internacional versus la relación económico-política que tiene con el país? Y lo que hemos visto en Mongolia y en Sudáfrica es que estos países han hecho ese cálculo y han concluido que prefieren continuar la relación comercial y política con Rusia que acatar la orden de una Corte Penal Internacional. Ahora, también tenemos que notar que en el caso de Estados Unidos, estas órdenes no emanan de una Corte Penal Internacional, emanan propiamente de los tribunales estadounidenses, donde internamente se han hecho movilizaciones jurídicas para arrestar y ocupar cosas del régimen de Maduro, incluyendo no solamente aviones, estamos hablando de cuentas de banco, propiedades, entre otras cosas. Así que yo creo que el factor determinante aquí es la disponibilidad política para tomar la acción. O sea, también hay un asunto de que el país tiene que colaborar, porque no es como que tú puedes ir a República Dominicana desde, ¿verdad? Y arrestar allí a quien te dé la gana y llevártelo, como si fuera una operación de la Mossad, llevándose a, ¿verdad?, de Argentina a los ex miembros del partido nazi y de la, ¿verdad?, del genocidio contra los israelitas. O sea que Mongolia y Sudáfrica no cooperaron necesariamente, mientras que República Dominicana sí cooperó con Estados Unidos para incautarle el avión a Maduro. Correcto. Y ahora mismo la República Dominicana tenemos que entender que está en una posición muy interesante en lo que concierne su relación con Estados Unidos, porque la nueva administración está buscando apelar más al apoyo estadounidense a consecuencia de la crisis vecina que tienen en Haití, donde se calcula una posible intervención militar de la República que sin duda alguna va a necesitar del apoyo y el aval económico de los Estados Unidos. O sea que la administración dominicana actual está tratando de alguna forma u otra, como diríamos por ahí, lamber un poco el ojo estadounidense para poder de alguna forma u otra exigir apoyo en unas agendas que ellos tienen con Haití. ¿Tú crees que el hecho de que, bueno, déjame, Adolfo, no sé, tenías la misma pregunta que yo, si el hecho de que Vladimir Putin pues tenga bombas nucleares hace parte, sí, porque los dos tienen petróleo, o sea, Maduro tiene petróleo y Chávez tiene... el control remoto de Putin, el control remoto de Putin es más grande que el de Maduro. Esa es la verdad. Y Putin tiene gas natural, o sea, y petróleo también. O sea, piensas, y profesor, aquí hablando con honestidad objetiva, dentro de lo posible, eso es una consideración que siempre se toma en cuenta, lo sé. Pero ¿hasta qué punto va a seguir Vladimir Putin pudiendo viajar el mundo y siendo, ¿verdad? Y haciendo y deshaciendo,
vis a vis lo que le acaba de pasar a Maduro. Yo creo que Vladimir Putin ha seleccionado unos espacios muy estratégicos para los cuales viajar y, ¿verdad? Insisto que son países donde pesa más el valor económico y político de la relación con Rusia, de lo que pesa acatar los organismos internacionales de derecho. Y creo que lo ha hecho precisamente reconociendo de alguna forma u otra que si fuera a ir a Estados Unidos, a Reino Unido, a Francia, pues que se pudiera procesar un arresto. Yo creo que él no está por ahí pensando, ¿verdad?, que tengo armas nucleares, por ende puedo ir a donde sea. Está yendo a unos lugares muy específicos. Y pues lo digo también porque Vladimir Putin no es que él nunca ha ido a Estados Unidos. Al principio de los 2000 viajaba muchísimo. De hecho, tenía muy buena relación con Bush hijo, entre otras cosas. Sí, cantaba Así con Bush. Así que creo que sobre todo el cálculo que tenemos que tener en mente es que Rusia está tratando de, muy similar a China en los 90, luchar una guerra de apoyo político y económico internacional donde en tanto ellos continúen siendo altamente relevantes, no van a tener países subversionándose en contra, ¿verdad?, de ellos. El cálculo de las armas nucleares, yo creo que ya está llegando a un punto donde los países saben, irónicamente, que si la usan, pierden el poder que les garantizan. El arma nuclear sirve solamente para amenazar, pero el momento que es utilizada, pues curiosamente pierde el poder. Así que no, y de hecho, debo decir que Ucrania es el último país que entregó las armas nucleares y que evidentemente creo que ahora se arrepintió. Sí que es obvio. Pero nada, te planteaba esto porque también hay una posibilidad, y te voy a leer lo que dice hoy Bloomberg. The U.S. is laying the groundwork for new sanctions on Venezuela government officials in response to Nicolás Maduro's disputed re-election in July 2024. Dice, the Treasury Department, el Departamento del Tesoro Federal, is close to announcing, va a anunciar 15 individual sanctions on Maduro affiliated officials who it claims obstructed the holding of free and fair elections. Dice documentos que Bloomberg tuvo acceso a poder ver. De hecho, se habla de que no solamente Maduro directamente, sino 34 otros oficiales del gobierno de Maduro también van a ser sancionados por parte de los Estados Unidos. Y estas son sanciones adicionales. Esto a pesar de que hace unos meses Estados Unidos había llegado básicamente a un acuerdo con Maduro para hacer elecciones libres. Y básicamente aparentaba que la cosa iba a mejorar entre Biden y ellos, pero aparente ser que se echó para atrás con esto de las elecciones y luego ocurrió. A mí me parece que el motivo de esto que llamaríamos un backsliding en griego, echarse para atrás, es precisamente el costo político que tiene para el electorado latinoamericano, ¿verdad?, estadounidense, el mostrarse a favor de forma narrativa con la administración de Maduro en Venezuela. Y me explico. A lo que me refiero es que si bien es cierto que para ganar la elección ahora mismo va a ser indispensable que el aparato gubernamental estadounidense se muestre en contra de Maduro, la pura realidad es que no va a tomar acciones tan decisivas como para poder sancionar al país de forma tal de que se hagan o nuevas elecciones o que Maduro salga del poder. Y la razón detrás de ello es porque si bien en la narrativa tenemos a países como Estados Unidos que condenan públicamente a Venezuela porque les conviene eso para los propósitos electorales, la pura realidad es que continúa, ¿verdad?, una serie de relaciones económicas activas con Venezuela. Y esto es un fenómeno, dicho de paso, que se está viendo más y más y más en la gobernanza mundial occidental. La idea de que me muestro de una forma para poder acatar los clamores políticos y electorales, no obstante, continúo, ¿verdad?, un tipo de margen de relación que pudiera ser inclusive similar a alianza económica. Y lo digo porque lo estamos viendo entre Corea del Norte y Corea del Sur, donde la narrativa es condena mutua y donde hay muchísima colaboración económica. Lo estamos viendo con Arabia Saudita e Israel, donde hay condena pública por la situación en Palestina y donde todavía sostienen una relación económica bien cercana. Y curiosamente lo estamos viendo con Estados Unidos y Venezuela, donde Estados Unidos está sancionando oficiales y personas para poder acatar el clamor público de castigar a Maduro, pero no obstante continúan relaciones bien activas con el gobierno venezolano a través de la industria del petróleo. Bueno, y el discurso siempre de Cuba y Estados Unidos ha sido bien hostil, sin embargo, varios estados negocian con Cuba. De hecho, la lista y Bloomberg publica la lista de oficiales, entre ellos Iván Gil, que sería el jefe de ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela, Héctor Rodríguez, que es el gobernador de Miranda y negociador de Maduro,
la presidenta del Tribunal Supremo, la Corte Suprema, Carlicia Rodríguez, la jefa del Consejo Electoral, Rosalba Gil, Pedro Infante, que es el jefe de la Asamblea, vicepresidente de la Asamblea Nacional, y ahí por el estilo. Así que básicamente vienen más sanciones. Sé que, Adolfo, querías hacer un comentario sobre este asunto de las sanciones de Maduro. ¿Tú crees que realmente funcionarán o esto es retórica y para afuera? Bueno, lo que pasa es que en el pasado, cuando estaba el presidente Donald Trump y estaba el tema de Guaidó, por poco se mete Estados Unidos, lo único que le faltó por hacer fue la invasión y no pasó. No, porque no llegó el avión de Ricky Rosselló y de Geraldo Rivera Marín. ¿Era un avión o era un barco? Yo creo que era un barquito. Enviaron un avión primero y un barco después. El avión fue que el avión desapareció, ¿verdad? Sí, y nunca llegaron. No sé qué pasó con el avión. Exacto, puede haber sido eso, que todavía están buscando el avión y que esa es la excusa que entonces vayan a utilizar para invadir. Pero de ahí a que pase como sucedió con el general Noriega, no lo creo, y mucho menos en lo que falta de elecciones. Pero aquí sí hay algo bien poderoso que no había en Panamá. En Panamá sí había un canal y aquí hay petróleo. En Venezuela hay petróleo de verdad, pero, sí. Pero la verdad es que Estados Unidos cada vez produce más. O sea, Estados Unidos está las reservas se van reduciendo un poco. Sí, pero Estados Unidos cada vez produce más petróleo. Y el grid energético cada vez va a saberse que como único se puede sostener es un cambio a energía renovable. Sí, yo pienso que por los minerales, y ¿cuándo va a ser la participación de China aquí? Profesor, ¿algún otro comentario importante que no te haya preguntado? Yo creo que mucha gente está acercándose al tema de Venezuela desde obviamente desde el ángulo que tenemos, mirándolo desde el exterior, que son las relaciones internacionales. No obstante, yo creo que hay algo bien interesante en cuanto a cómo el gobierno se ha acercado a los remanentes de la oposición posterior a la elección. Se ha acercado con mira a represión, arrestos, captura, etcétera. Y eso ha incitado un fenómeno que no se ha visto en Venezuela desde los tiempos de Chávez, donde se han comenzado a armar grupos en las áreas rurales alrededor del país que están cobrando no solamente fuerza militar, sino fuerza política. Y ante eso, mi predicción de hace un mes de que es posible que esto estalle en un tipo de conflicto civil, pues se está haciendo más realista en cada momento, precisamente por el impasse de la administración de Maduro de no querer negociar con la oposición. Así que yo siento que los prospectos de cambio sí están presentes, pero no están presentes de la forma bonita y democrática y electoral que toda la gente está envisionando, y me parece que pronto va a haber un conflicto civil allá. Y si hay algo horrible, son las guerras civiles, y hay algo terrible, y la realidad es que si Estados Unidos decide armar a grupos anti-Maduro, o sea, eso pasó ya en El Salvador, eso pasó en Nicaragua, o sea, la historia de la represión en Latinoamérica o de la ayuda o la intervención extranjera en Latinoamérica fue guerras civiles bien crueles de décadas. Y en Venezuela hay recursos. En Nicaragua, la guerra que hubo, y con lo que tuvo que ver con lo que tú acabas de mencionar, que hubo aquel movimiento, se me olvida el nombre, bueno, que fue parte Zapatista. El presidente actual. Dios mío, en El Salvador. Sí, bueno, no Bukele, está hablando de Nicaragua. En Nicaragua. Que estaba Somoza. Los sandinistas. ¿Se me olvidó el nombre? Los sandinistas. Zapatistas son en México, sandinistas. Sí, gracias, profesor, por salvarnos. Caramba, coño. Él nos ve struggling y no hace nada para evitarlo. Estaba ahí burlándose. Se están escogotando, déjame que se escogoten. Yo estuve pensando por un tiempo, quizás los zapatistas tuvieron presencia allí. Yo le doy la deferencia al prójimo. Perdón, Chiapas, está un poquito lejos. Sí, pero fueron los sandinistas, y lo que sucedió en la década del 70 y principios de los 80, todo el mundo lo sabe, y tenemos el día de hoy lo que tenemos. Y esa guerra fue mortal hasta el día de hoy. Por eso es que nadie lo hace, porque en la práctica todo el mundo sabe que las guerras civiles son verdaderamente bestiales. Además, con lo que decía el profesor, hay negocios que se siguen haciendo allí. O sea, hoy de hecho, o sea, ya hay unos intentos de negociación económica. Y profesor, o sea, quizás esa es la clave, ¿no? Mientras los chavos sigan fluyendo, pues. En efecto, y ante esto, ¿verdad? Vuelvo a recalcar que lo interesante de estas semillas de posible conflicto civil en Venezuela es que yo no veo un prospecto genuino, ¿no?, donde países como Estados Unidos sean actores
influyente en estas guerrillas. Y me explico, porque verdad, lo mismo que he dicho, me parece que a nivel narrativo están diciendo sí, condena a Maduro y tomando estas acciones dramáticas para propósitos de consentimiento popular, pero en función Estados Unidos todavía sostiene unas relaciones muy importantes con Venezuela, al igual que curiosamente las sostiene todavía en alguna capacidad con Rusia. Y me parece que la importancia de esa relación va a sopasar todos los argumentos narrativos, y a mí me parece que propiamente estos conjuntos de oposición en Venezuela, quizás a nivel narrativo contarán con apoyo estadounidense, pero ahora mismo a Estados Unidos posiblemente lo que le conviene es que el régimen que sea que esté, pues le siga dando acceso a la explotación de recursos naturales en el área. Profesor, pero yo también tendría la duda, tanto y en cuanto también sucedan cambios electorales en Estados Unidos, como el caso de Donald Trump, y la migración de venezolanos siga en alzada, como está sucediendo al día de hoy, y dadas las circunstancias de lo que se está cosechando como caldo de cultivo de también la retórica contra los emigrantes dentro de los Estados Unidos, pudiese también crear entonces el conflicto dentro de los Estados Unidos y un presidente nuevo como Donald Trump de paralizar esa posible oleada de migrantes venezolanos que ha estado llegando a Estados Unidos por los pasados años en manada, por decirlo así, y que intentando de alguna forma ponerle un coto a eso, hayan entonces unas acciones mucho más enérgicas por parte de los propios Estados Unidos, y Donald Trump se convierte eventualmente en presidente. Sí, el acercamiento de Donald Trump a la política internacional es bien interesante, porque vamos a decir que se mantiene igual que la pasada administración. Generalmente lo que tú ves es una política de mayor aislacionismo, mayor endogenia económica, entre otras cosas. Y pues ciertamente la política de Donald Trump en ese aspecto sería más de intervenir solo con mira a mitigar asuntos domésticos. Ahora, tenemos que cuestionarnos hasta qué punto Estados Unidos consideraría que intervenir en Venezuela un factor disuasivo para olas migratorias que llegan a su frontera. Porque en el caso de que resulte una guerra civil, va a ser una situación sumamente exacerbada, la migratoria. Bueno, lo que está haciendo, básicamente, exacto, lo que está diciendo él es, si tú te metes allí militarmente, ahí sí que se va a ir todo el mundo, y tendrás 3 millones cruzando mañana por El Salvador, y por el canal de Panamá, o sea, por Panamá, porque tendrías 3 millones de venezolanos huyendo de inmediato y millones adicionales Sí, que vendrán pero después. también hay un elemento interesante. La gente siempre habla del drama político del muro que Donald Trump quería construir, pero se olvida muchas veces de que Donald Trump, en coordinación con México y Guatemala y otros países, incluyendo Panamá, disculpen, pues en efecto reforzó los sistemas de frontera de estos países en miras a que menos personas, curiosamente, llegaran a la frontera estadounidense. O sea que el proyecto del muro de... Lo que está haciendo hoy Pedro Sánchez, by the way, en África, recientemente fue a Marruecos y ha ido a otros países africanos para buscar que no llegue a las Islas Canarias. Y básicamente le da chavos y ayuda ¿verdad? Y promete ayudas económicas a los ejércitos de esos países a cambio de que no me dejes que la gente se vaya, venga para Sí, acá, ayúdame desde allá. Y que no se vea en la frontera mía, que se vea en la de Guatemala allá, y no dejes sí, que que lleguen eso acá. también ha llevado a algo interesante en las relaciones internacionales, que la política fronteriza de los países ha dejado de estar en sus confines geográficos. La política fronteriza estadounidense ya dejó de estar en el muro en México, ¿verdad? Ahora está en Panamá, en Sudamérica, en el Caribe, etcétera. Al igual que la política fronteriza del Reino Unido empieza en Francia, y la política fronteriza de España empieza en Ceuta y Melilla, Seguro. que eso es otro fenómeno bien interesante político que es nuevo a nivel internacional. Gracias, profesor, como Gracias siempre. por tenerme, un placer hablar con ambos.